Bien, amados hermanos, en esta tarde les saludo en el amor de Cristo. Les deseo muchas bendiciones. En esta tarde, amados hermanos, quiero compartirte un versículo de la palabra de Dios. Sé que nos falta pocos meses para poder terminar el año, pero si te has dado cuenta o si te has puesto a pensar, muchas veces el ser humano se cansa, muchas veces el ser humano se siente afligido en esta tierra o en este mundo mientras vivamos, mientras estemos, pero la palabra nos dice que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, antes de esperar o antes de empezar este año 2023, hemos pedido a Dios que nos dé pues las nuevas fuerzas para continuar en este camino que un día Dios nos llamó? Un día pues Dios nos llamó a ti y a mí cuando estábamos perdidos en las tinieblas, cuando estábamos muchas veces tal vez sin esperanza. Como dice la palabra de Dios, estábamos tristes en espíritu, pero Dios llegó a cada uno de nuestras vidas. Yo no sé cómo te haya encontrado, enfermo, afligido, no sé, pero solo Dios sabe cómo has venido al camino de Dios. Pues cuántos hemos dicho, Señor, auméntame las fuerzas para seguir tu camino, para servirte a ti y enséñame a tener la mirada en ti. Y este año, ¿no? Que ya se va, ya unos 2 meses más, terminamos ya el año 2023 y pues sigamos también al otro año, el 2024, que Dios nos ayude, que Dios nos dé pues esa paz en nuestro corazón, esa tranquilidad y esas ganas, ese ánimo de seguir adelante, porque dice la palabra que Él da fuerzas al cansado. A ver, vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, nos dice la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios dice, amados hermanos, da fuerzas al cansado. ¿Cómo es una persona cuando se siente cansado? Se siente sin ganas, se siente desmotivado. Muchas veces tal vez podemos decir, hasta aquí nomás, ya no puedo más. Pero quien nos ha ayudado a seguir, a continuar es Dios, porque la palabra dice, Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántas veces en este camino te has sentido cansado, te has sentido afligido, te has sentido desmotivado y dijiste hasta aquí nomás, ya no puedo más? Muchas veces nos hemos sentido cansados, afligidos, tal vez turbados, pero quien nos ha ayudado es Dios, porque la palabra es su promesa, nos dice, Él da fuerzas al cansado. Entonces, amados hermanos, muchos de nosotros, yo sé que cuando empezaba este año 2023, le hemos pedido a Dios, Señor, en este año 2023, tú dame las nuevas fuerzas para seguir caminando, para predicar tu palabra, para caminar en tu obra. Señor, dame las nuevas fuerzas, le hemos pedido o hemos dicho en nuestra oración. Solo Dios conoce, ¿no? Cada oración que hacemos día a día, pero yo sé que muchos de nosotros le pedimos a Dios que nos dé las nuevas fuerzas, que nos dé pues esa sabiduría, ¿no? Si usted es tal vez un líder en su casa de oración, siga pidiendo, hermanos, sabiduría y las nuevas fuerzas. Y el 2024 también pues sea otro año más bendecido, otro año más que nos dé a Dios las nuevas fuerzas, porque la palabra dice en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no lo tiene. ¿Cuántas veces, como vuelvo a decir, nos hemos sentido cansados, afligidos, pero Dios nos ha dado esas nuevas fuerzas? Como dice la palabra de Dios, ¿no? Que por su misericordia, por su bendición, que porque Él nos da las fuerzas, así como de las águilas, seguimos adelante,
seguimos en el camino de Dios, amados hermanos. No es con tu fuerza, no es con mi fuerza, sino es con la fuerza de Dios. Y así, si tú tienes un título profesional, eres profesional, tienes un negocio, eres empresario, no lo sé, tienes una tienda, que esas fuerzas para que tú puedas trabajar te lo ha dado Dios. Pero muchas veces el hombre, como el pueblo de Israel, decimos, yo lo hice con mi esfuerzo o yo lo he hecho con mi fuerza. No, hermanos, las fuerzas vienen de Dios. Entonces, sigamos pidiendo en nuestras oraciones que Dios nos aumente esa fuerza, esa fortaleza, para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros podamos continuar el camino y así como el apóstol Pablo decir, he ganado, he acabado la carrera. Sería un gozo, amados hermanos. La palabra nos da pues esa promesa para los hijos de Dios, que hay un lugar muy hermoso preparado, que es la Nueva Jerusalén, para todos nosotros que amamos su venida, para todos nosotros que día a día nos esforzamos, ¿no? La palabra nos dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Dios nos quiere que cada uno, Dios quiere nuestro esfuerzo, que nos esforcemos, sigamos adelante, caminando, siempre en plena comunión con Dios, porque la palabra dice, pues, que nosotros somos más que vencedores en Cristo, que Dios nos da esas fuerzas para seguir adelante. Si tú y yo estamos en este camino, amados hermanos, perseverando, porque también nos dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Y cuántos pues seguimos perseverando? Pidiendo las nuevas fuerzas a Dios, pidiendo que Dios nos ayude, que Dios nos da esas ganas de seguir adelante, que Dios nos dé esa sabiduría para continuar este camino que un día hemos decidido seguir adelante, amados hermanos. Por eso en esta tarde quiero animarte con este versículo de la palabra de Dios que está en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Solo Dios, dice, amados hermanos, da fuerzas al cansado. Solo Dios, amados hermanos, nos da ese amor ágape que ningún otro ser nos podría dar. Ni el hijo, ni el esposo, ni los padres, ni los parientes. Solo Dios nos da ese amor ágape. Y en su promesa, ¿no? Que Él da fuerzas al cansado. Por eso nos dice, solamente esfuérzate y sé valiente, le decía Josué. Pero ahora la palabra es para cada uno de nosotros, que Dios quiere nuestro esfuerzo, Dios quiere que nosotros estemos en su camino, perseveremos en su camino, orando, ayunando. Y lo más importante, amados hermanos, santificando nuestro ser, ¿no? Porque la palabra también nos dice, sin la santidad nadie verá a Jesús. Por eso es muy importante, pues, que el cristiano esté en santidad. Dice la palabra, si eres santo, santifícate más. Si eres justo, justifícate más. Si el santo, dice, se va a salvar a las justas, ¿dónde quedará el limpio? Dice la palabra de Dios, amados hermanos. Entonces la palabra a ti, a mí nos esfuerza, que nosotros debemos seguir adelante porque no estamos solos, sino Dios está con nosotros. Él dice, da fuerzas al cansado. Él dice, multiplica las fuerzas, amados hermanos. Porque su promesa de Dios es tan grande, amados hermanos. Porque tú y yo estamos en su camino, siguiendo, perseverando, es gracias a Dios. Es por la fuerza, es por la bendición, es por la misericordia de Dios que seguimos adelante. Así que muchas veces cuando ha venido a nuestra vida, en algún momento, alguna aflicción o alguna cosa, ¿no? Hemos dicho hasta aquí no más, o ya no puedo más. Sé que hemos dicho empezando de mi persona, pero quien nos ha ayudado es Dios. No estás con tu fuerza ni con mi fuerza, amados hermanos, continuando este camino del Evangelio,
sino estamos con la fuerza de Dios, amados hermanos. Porque su palabra es una promesa. Él dice que da fuerza al cansado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cansados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido afligidos? ¿Cuántas veces sentías que tu oración Dios no te escucha? ¿Cuántas veces te has sentido que su rostro te ha escondido Dios? Pero la palabra dice, por un breve momento escondí mi rostro. Aquí estoy, hijo, nos dice, ¿no? La palabra es una promesa para nosotros, hermanos. También nos dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. La palabra, pues, es una gran bendición, esta palabra que ha cambiado a cada uno nuestra vida, amados hermanos. Cada uno podemos ver o podemos preguntarnos cómo hemos venido al camino de Dios y solo Dios ha cambiado. Por eso la palabra dice, ¿no? Es más dulce que la miel. Hasta alabamos muchas esas alabanzas, ¿no? Podemos alabar. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel. Me da gozo, me da paz, me habla de tu amor. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel. Me da gozo, me da paz, me habla de tu amor. Hay riquezas en el mundo aquí, pero todo, Señor, se acabará. Hay riquezas en el mundo aquí, pero todo, Señor, se acabará. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel. Me da gozo, me da paz, me habla de tu amor. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel. Me da gozo, me da paz, me habla de tu amor. Hay riquezas en el mundo aquí, pero todo, Señor, se acabará. Gloria a Dios, amados hermanos. Lindas sus alabanzas, ¿no? Dice, ¿no? Tu palabra es más dulce que la miel. Hay riquezas, hay todo en este mundo, pero un día todo se acabará, nos dice también. Amados hermanos, en realidad es así, amados hermanos, puedes tener casa, carro, muchos bienes, pero un día todo se va a quedarse en esta tierra. Nada llevas, la palabra dice, desnudo has venido, desnudo te vas. Por eso es muy importante también prepararnos nuestro espíritu, porque la palabra nos dice, amados hermanos, ¿no? La carne o sea, la carne dice, ¿no? Vuelve a ser polvo de la tierra, pero el espíritu se va a la presencia de Dios. El día que dejamos de existir, pues nada vamos a llevar con nosotros. No vas a llevar tu casa, ni tu carro, ni al ser que tú más querías. Nada más nos vamos así, tal como hemos venido. Desnudo hemos venido, desnudo nos vamos. Y por eso es muy importante que el cristiano esté preparado. Pidamos en nuestras oraciones, amados hermanos, que Dios nos dé las nuevas fuerzas el próximo año que ya se avecina, el 2024, que Dios nos dé las nuevas fuerzas para seguir caminando en su obra, para seguir predicando la palabra, que Dios nos dé esa fuerza para seguir perseverando, amados hermanos, porque solamente las fuerzas vienen de Dios. Pidamos nuevas fuerzas, pidamos que todavía Dios tenga misericordia en cada uno de nosotros y sigamos adelante, hermanos. Si tal vez te sentías un poco cansada, desanimada, en esta tarde quiero animarte, siga adelante, porque un día nada te vas a llevar de esta tierra. Pidamos en nuestras oraciones a Dios, Señor, ayúdame a tener la mirada en las cosas eternas, pero muchas veces tenemos la mirada en las cosas pasajeras. Amados hermanos, siempre hay que poner a Dios en primer lugar. No dejes de congregar, ve a la casa de Dios, amados hermanos, que es muy importante que el cristiano no deje de congregar, amados hermanos. Dios te bendiga, hermanos, con esta palabra. Te animo a que sigas adelante y Dios te va a dar esas fuerzas que tú necesitas, amados hermanos. La palabra nos dice que Él da fuerzas al cansado, que Él multiplica las fuerzas. Solamente esfuérzate y sé valiente, nos dice.
Así decía a Josué, pero ahora nos dice a cada uno de nosotros, amados hermanos, que esta palabra de reflexión, que este versículo, amados hermanos, guárdalo y ponlo por práctica. La gloria, la honra sea para Dios, amados hermanos. Muchas bendiciones. Dios bendiga tu salida, tu entrada, y Dios te dé a esas nuevas fuerzas que necesitas, hermano. Gracias, amados hermanos. Quiero dar 3 glorias por la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos.